¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión. Hace unos días nada más tuvimos la oportunidad de conversar con numerosos parlamentarios llegados de diferentes países de la región para participar en Parlaméricas 2018 y conversamos con ellos largo y tendido sobre cómo se viene realizando en cada uno de sus países la investigación referida al escándalo de Odebrecht. Ellos nos contaron diversos temas, por supuesto realidades por las que atraviesa esta investigación. Vamos a presentarles en exclusiva y en esta edición extraordinaria de Expediente Odebrecht de 1 hora de duración, las entrevistas y por supuesto las revelaciones que nos hacen cada uno de los parlamentarios llegados aquí al Congreso de la República del Perú. Pero antes de ello, vamos a darles a conocer algunas de las últimas informaciones referidas a Lavallato y por supuesto que se han producido no solamente en el Perú, sino también en otros países. En enero, recordemos, se allanaron las oficinas de la constructora brasileña Queiroz Galbao en San Isidro. En esta intervención, los fiscales encontraron un contrato suscrito en agosto del año 2013 entre la constructora y la empresa Lual Contratistas Generales, representada por Luis Prevó Neira, hoy también investigado. Según este documento, Queiroz Galbao contrató a Lual por $1.357.000 para que brinde los servicios de consultoría en la ejecución de un proyecto que la brasileña había ganado en el MTC a fines del año 2012. Pues bien, la rehabilitación y mejoramiento de las carreteras Yauri, Negromayo y Mata, esto lo contemplaba ese contrato por más de 212 millones de soles, y esto para la Fiscalía obviamente ha sido un contrato simulado y solamente ha servido, escucha bien, para canalizar los sobornos, así como lo escucha. Realmente muy delicado, mucho que investigar y también vamos a estar ampliando esta información más adelante porque realmente es todo un escándalo. Mientras tanto, los dejamos con la conversación que sostuvimos, repetimos, en el marco del Parlaméricas 2018 con el diputado venezolano Williams Dávila, quien nos da a conocer algunos temas realmente importantes, destapes realmente reveladores acerca del dinero que habría recibido el presidente, el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Vamos a ver rápidamente la conversación. Reiteramos que sostuvimos con el diputado venezolano Williams Dávila, aquí en Expediente Odebrecht. ¿Qué tanto ha calado Odebrecht y su corrupción en Venezuela? Mira, ese es un tema que como no hay un parlamento abierto, porque no olvidemos que la Asamblea Nacional en Venezuela está prácticamente cerrada. Nosotros hemos resistido más de 80 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que controla el gobierno y han declarado en desacato total a la Asamblea. El ejercicio del control se dificulta. Han surgido noticias, informaciones por los medios de comunicación internacionales que señalan que Maduro recibió $4.000 millones en su campaña electoral por Odebrecht. Contrataciones, por ejemplo, el segundo puente sobre el lago Maracaibo, esa contratación fue de más de $3.500 millones con Odebrecht. Esa obra apenas se ejecutó en un 17%. Y el presidente Maduro declaró que lo importante era terminar las obras de Odebrecht, pero no investigar lo que había sucedido para que esas obras no se terminaran, es decir, fueran obras inconclusas. Entonces hay un impacto que ya directamente señalan al presidente Maduro, sobre todo porque la que era la anterior fiscal Luisa Ortega, designada por el gobierno, que formó parte del proceso desde Chávez, es la que señala directamente a Maduro como ser un promotor, un protector, vamos a decir así, de los casos de corrupción de Odebrecht. Entonces, no se ha avanzado mucho desde el punto de vista de la identificación y de la responsabilidad, como sí sucedió aquí en Perú o en otras partes del mundo. No obstante que la Asamblea tiene una comisión, la Comisión de Contraloría, que está investigando el caso de Odebrecht hasta donde la Asamblea puede, recabando información nacional e internacional, y ya acabamos de ver cómo el Tribunal Legítimo, que está en el exilio, le solicita a la Asamblea Nacional que se abra un antejuicio de mérito al presidente Maduro por las evidencias
que muestra la fiscal que acabo de mencionar, la fiscal Ortega, que tiene que ver con los casos de Odebrecht. Aquí tenemos el procurador que depende del Ejecutivo y esto crea, digamos, una serie de conflictos porque no hay una separación de poderes, ya que depende precisamente del Ejecutivo y no se puede realizar una investigación objetiva. ¿Esto está ocurriendo de igual manera en Venezuela? Peor, porque mire, yo tengo ya aquí 2 días en Perú, en Lima. Y aquí no veo una situación grave por el hecho de que el presidente Cusin, que haya dejado de ser presidente, haya renunciado y todo el tema ese de la vacancia. Eso no hubiera pasado en Venezuela jamás. Habrían cerrado el Congreso. Nos habrían quizás hasta puesto presos a todos, nos hubieran perseguido. Porque en Venezuela no hay separación de poderes y ese es el gravísimo problema. El fiscal que sustituyó a la fiscal que fue designada por la Asamblea, propuesta por el propio presidente Maduro y por el propio presidente Chávez, ahora es la constituyente que es ilegítima, espuria, el gobierno constituyente que se reviste de Asamblea Constituyente, el que nombró el actual fiscal. Ese fiscal nunca va a investigar algo que esté relacionado con el gobierno. Entonces en Venezuela no hay separación de poderes y ese es uno de los problemas gravísimos que tiene el país. Constitucionalmente hablando, ¿cuál es el camino que puede seguir en todo caso Venezuela? Porque se habla mucho, perfecto, ¿cuánto tiempo van a aguantar más los venezolanos? Muchos de ellos han salido del país, acá en Perú tenemos más o menos 150.000 según cifras oficiales, pero ¿cuánto más falta para poder conseguir, digamos, en Venezuela una solución? Básicamente en el tema de corrupción. Bueno, mira, el problema de fondo es que no tenemos elecciones libres convocadas. Para solucionar constitucional y pacíficamente la crisis venezolana deben de convocarse elecciones libres. Eso es lo que nosotros estamos solicitando. El gobierno adelantó las elecciones para el 20 de mayo. Totalmente fuera de los parámetros establecidos en la Constitución, con un organismo electoral que ellos lo controlan, con partidos políticos ilegalizados, presos políticos, candidatos inhabilitados, con un ventajismo económico y gubernamental que no tiene ningún tipo de control. Es decir, no tenemos unas elecciones que sean libres, justas y democráticas. Ese es el gravísimo problema. Si nosotros, y es lo que ha venido solicitando la comunidad internacional y todo el pueblo venezolano, que se convoquen elecciones justas y libres. Esa sería la vía democrática para solucionar el problema de un mal gobierno que tenemos, o de un régimen, porque más que un gobierno ya es un régimen que se quiere imponer en Venezuela sobre la base de la destrucción de las instituciones democráticas. Sí, porque bueno, ellos dicen, hemos convocado elecciones, hemos sido electos por el pueblo. El tema es, digamos, analizar si realmente las elecciones se llevaron en buena Claro, línea. pero déjame, fíjate, es un falso positivo que ellos manejan. Nosotros fuimos electos en la Asamblea Nacional hace año y medio prácticamente, con 14 millones de votos. Como nosotros tenemos la mayoría, los diputados del oficialismo no volvieron más nunca. Entonces se fueron por la vía de atrás, utilizando el Tribunal Supremo de Justicia que ellos controlan, para eliminar prácticamente la Asamblea. Entonces, ¿de qué tipo de elecciones estamos hablando? ¿Qué tipo de soberanía? ¿O es que hay una soberanía que vale y otra que no vale? Porque la que nos eligió a nosotros no vale, porque nos declararon en desacato. La que vale es la que ellos convocan, como fue la constituyente, que no siguieron los parámetros establecidos en la Constitución, que tenían que pedirle al pueblo, consultar al pueblo si el pueblo estaba de acuerdo en que se convocara una constituyente. No, el propio Maduro fue el que la convocó y estableció las bases constituyentes, las bases comerciales. Entonces, esa es la soberanía que vale. No vale la soberanía entonces que está libre de apremio y de coacción, donde el pueblo de manera libérrima, de acuerdo a lo que establece el orden constitucional, esa soberanía no es la que vale. Entonces ese es el problema. Tenemos un régimen autocrático, un régimen ideologizado, que no le importa para nada la salud económica, política y social del pueblo venezolano, sino que simplemente le interesa es perpetrarse en el poder. Lamentable, sin duda, señor Dávila. Pero, digamos, este tema de la corrupción ha calado profundamente, digamos, diversos países. Tenemos a Lula en la cárcel en Brasil, tenemos varios mandatarios involucrados, México, Centroamérica no se han salvado tampoco de esto. ¿Cuál es su perspectiva, ya hablando, digamos, en macro, a nivel global, de la corrupción? ¿Se puede, digamos, controlar la corrupción a estas alturas? Porque muchos dicen, bueno, esta generación como que ya está perdida, trabajemos con los niños, con los jóvenes que vienen. ¿Todavía se puede hacer algo, digamos, hablando? Pero claro, la democracia es perfectible, tenemos que ser optimistas. Estos eventos que se están realizando con Parlamento abierto, eso es un mecanismo precisamente de luchar contra la corrupción. En la medida en que tú tengas parlamentos fuertes, abiertos, que haya transparencia, que los diputados rindan cuentas,
que tú le exijas al Poder Ejecutivo rendición de cuentas, que haya control ciudadano, que haya participación, que tú utilices los mecanismos de la tecnología digital para difundir lo que tú has hecho, que la gente te controle, que sea interactivo. Es una manera de ir controlando una manera de luchar contra la corrupción. El problema grave que nosotros tenemos es que siempre el Poder Ejecutivo quiere dominar y acabar los parlamentos. Y los parlamentos en una democracia son los organismos de control. Desgraciadamente, y ayer en mi intervención yo señalé lo siguiente, el tema, por ejemplo, de la corrupción muchas veces pasa por debajo de la mesa, porque más que un escándalo, no se convierte en un tema político de fondo. Entonces, la corrupción tiene que ser tratada como un delito de lesa humanidad. Por ejemplo, en el caso venezolano, tú ves que ha habido sanciones de la Unión Europea, sanciones de los Estados Unidos, sanciones de Suiza, sanciones de Panamá, sanciones en general de la comunidad internacional. Pero ¿cuál es la respuesta que le dan a esas sanciones que no son contra el pueblo venezolano? Porque estamos hablando de funcionarios que tienen cuentas en Suiza, que tienen activos en los Estados Unidos y dicen además que son antiimperialistas, que tienen cuentas y recursos y empresas registradas fantasmas en offshore, en otras islas del Caribe, etcétera. Bueno, ¿cómo se explica que un funcionario público pueda tener cantidades de millones de dólares, millones de euros, y eso pase por debajo de la mesa? Bueno, porque a veces el tema, por ejemplo, de las sanciones entra dentro de la categoría de una represión o de una persecución política contra el gobierno. Ese es el discurso que utiliza Maduro y la élite gubernamental. No, nosotros tenemos que sacarlo de esa esfera. La lucha contra la corrupción tiene que estar enmarcado dentro de los delitos de lesa humanidad, porque la víctima es la gente. Cuando a la gente, por ejemplo, en el caso venezolano, se muere porque no hay medicina, los índices de mortalidad infantil han crecido, los ancianos se mueren. La gente que tiene, por ejemplo, cáncer se muere porque no se puede hacer una quimioterapia a tiempo. Es decir, problemas nutricionales, problemas alimentarios, producto de la corrupción, porque se robaron la plata que requerían para importar medicina, porque se robaron el dinero que se requería para importar comida. Ahí es el pueblo que está resultando afectado. Eso es un delito de lesa humanidad, porque es una violación grave de un derecho social. Eso tiene que ser castigado de esa forma, y por eso yo creo que todas estas instancias parlamentarias, sobre todo en América, yo creo mucho en el derecho internacional americano. Yo soy muy americanista, yo no soy europeizante ni americanólogo. Yo lo que soy latinoamericano. Yo creo que aquí nosotros tenemos la institución del asilo, tenemos ejemplos del derecho internacional americano extraordinarios. Nosotros podemos ir adelante. Hay una convención internacional en la ONU y en la OEA de la lucha contra la corrupción, pero tiene que ser catalogado como un delito de lesa humanidad. Tiene que haber cooperación internacional entre los parlamentos, intercambios de información, fluidez, foros de todo tipo, a los efectos de que una información que se sepa en Perú, o que se sepa en Argentina, o que se sepa en otro país, de inmediato lo sepamos los parlamentos, en el caso venezolano, en la medida en que nosotros tengamos una democracia plena. Esa es una manera de nosotros luchar realmente, concretamente, contra la corrupción. Gracias, amigos, por permanecer con nosotros. Esto es Expediente Odebrecht, como siempre, a través de Congreso Televisión. Y en ese momento nos vamos hasta Ecuador, porque la Fiscalía General de ese país ha informado que el exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, ha sido condenado a 5 años de prisión por el delito de lavado de activos por el caso de la constructora brasileña Odebrecht. Nada menos. El exministro, durante la gestión del expresidente Rafael Correa, ha sido detenido en abril del 2017 en calidad de sospechoso por el delito de sobornos, y según la acusación de la Fiscalía ecuatoriana, Mosquera habría lavado un monto de $914.130. La Corte Nacional de Justicia, y en presencia del fiscal general Carlos Vaca, se pidió entre 6 y 9 años de prisión por ese delito, el cual Mosquera ya se había declarado culpable con anterioridad. Según información recogida por la agencia EFE, algunas de las pruebas presentadas en este caso figura, por ejemplo, la declaración de uno de los funcionarios de la constructora, Rodrigo Tacla Durán, quien ha manifestado que Mosquera recibió $1 millón y asimismo su nombre figuraba como beneficiario final en las cuentas bancarias de las compañías Tokyo Traders
y Percy Trading INC en Andorra, nada menos. Cabe precisar que junto al exministro, otras 3 personas que fueron consideradas como coautoras y se encuentran procesadas por este mismo caso, fueron condenadas a 3 años de prisión. Esta información es de, digamos, de carácter local para Ecuador y por supuesto también regional y está enmarcada dentro de la investigación Odebrecht. A continuación vamos a conversar, vamos a mostrarles parte de la conversación en todo caso que tuvimos con Andrés García Zucardi. Él es parlamentario colombiano y también nos cuenta cómo camina la investigación Odebrecht en su país. Hay muchas investigaciones abiertas, muchos procesos, por supuesto, por investigar y nosotros se lo mostramos en exclusiva aquí en Expediente Odebrecht a través de Congreso Televisión. Aquí está. Con algunas de las lecciones aprendidas, algunos testimonios, realidades, experiencias que podemos llevarnos a otras realidades, a otros países para poder aplicarlas. Bueno, hay una serie de iniciativas a nivel de Centroamérica, de Sudamérica y de Norteamérica que ya están en marcha para luchar contra la corrupción y por supuesto a favor de la transparencia, a favor de la modernización, en particular de los congresos que hay en cada uno de esos países. Es muy importante esta clase de eventos porque es precisamente aquí donde conocemos cada una de esas iniciativas que cada uno está haciendo por separado y nos damos la oportunidad de aprender de cada país. Entonces, por ejemplo, aquí en el Perú hay una iniciativa fabulosa para iniciar un proceso de reducir el uso de papel y hacer mayor uso de tecnologías y sobre todo de trámites electrónicos a la hora de técnica legislativa. Eso es fabuloso, es fenomenal y me atrevo a decir que son pocos los países que están empezando a liderar en esta clase de temas. Y de nuevo, reitero, el uso de nuevas tecnologías es automáticamente una lucha a favor de la transparencia, a favor de la trazabilidad y por supuesto en contra de la corrupción. Y es eso precisamente lo que más quieren los ciudadanos, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Y precisamente hablando de ese tema, es algo de lo que se comentaba desde ayer aquí en, digamos, en los foros, en las diferentes actividades. Siempre ha habido corrupción. Hoy no es que haya más corrupción, sino que los medios de comunicación, las redes, han permitido sacar a la luz, destapar de alguna manera con más detalle los actos de corrupción que se presentan. Bueno, desde que existe el Internet, se ha abierto una puerta gigantesca a la comunicación a nivel global. Entonces, gracias al Internet, gracias a las comunicaciones, gracias a la libertad de expresión, gracias al trabajo de miles y miles y de hecho millones de periodistas en todo el mundo, es que finalmente se están destapando muchos escándalos de corrupción, pero que estaban ahí hace muchos años. Depende de nosotros como sociedad utilizar esos, digamos, hallazgos a manera de lecciones para que finalmente podamos cambiar como sociedad, aprender de estas experiencias tan dolorosas para salir adelante con mejores iniciativas y mejor calidad de vida finalmente para todos los ciudadanos. Es importante identificar estos casos de corrupción. Es importante fortalecer a los medios de comunicación y al periodista. Y es importante aprender y cambiar como sociedad basados en estos hallazgos. ¿Cómo camina en Colombia el tema Odebrecht? Hay algunos, digamos, casos o presuntamente involucrados también en temas de corrupción. Digamos, una media, un eje sobre el cual ha girado, digamos, algunas conversaciones aquí también en el Parlaméricas es que no existe una separación entre el procurador o procuradora del Estado y el Ejecutivo, ya que el Ejecutivo nombra al procurador y esto dificulta de alguna manera una tarea eficiente por parte o una investigación, digamos, prudente y objetiva. ¿Cómo se está llevando a cabo esta investigación en Colombia? Bueno, han habido una serie de capturas, han, digamos, continuado las investigaciones. Los entes reguladores responsables están, digamos, muy pendientes de cada detalle, porque quieren dar a conocer toda la verdad y sobre todo quieren traer a la justicia a las personas responsables de cualquier caso o cualquier hecho de corrupción. Es una investigación que continúa, es un proceso que me atrevo a decir que va a tomar cerca de un año adicional y yo confío en las autoridades colombianas y en el profesionalismo de esas autoridades para llegar al fondo del asunto y también para llevar a la justicia a quienes deban de llegar a la justicia.
Si hablamos de ética y probidad en el Parlamento, también uno de los temas que se han tocado acá, ¿qué falta, digamos? Porque ante los ojos de la población, del ciudadano de a pie, no son muy populares los parlamentos, por lo que hemos visto más o menos gozan de 7 a 12% digamos, de popularidad, de aprobación. ¿Qué falta? Tal vez transparencia, comunicar mejor, tal vez una política un poco más precisamente transparente. Bueno, como les comenté, han habido muchísimos esfuerzos y hay que reconocer esos esfuerzos, valorar esos esfuerzos y promover esos esfuerzos que están haciendo muchísimos congresos de toda la región a favor de mayor transparencia y a favor de generar esa confianza. Debo decir que no hemos sido exitosos en la medida en la que nos gustaría en esa generación de confianza. Y también debo decir que solamente lo vamos a lograr en la medida en la que el acceso a la información sea mucho más sencillo para el ciudadano y en la medida en la que la participación política y la participación en temas que usualmente son tan densos como la técnica legislativa, logremos que sea más atractivo para el ciudadano, más divertido, más fácil, más sencillo de digerir de cierta manera, de discutir y sobre todo de participar en esos procesos activamente como ciudadanos. Solamente si somos exitosos en ese proceso de simplificar, de hacer más divertida la participación política, es que vamos a lograr consolidar esos esfuerzos que se están haciendo hoy a favor de la transparencia y a favor de la generación de confianza para que aumente la favorabilidad y aumente la confianza de parte de la ciudadanía en los diferentes congresos de la región. Sin duda interesante la conversación sostenida con Andrés García Zucardi, parlamentario colombiano, que nos contaba más o menos cómo caminan, cómo andan a esa altura la investigación referida al escándalo de Lavallato en ese país. Pues bien, y luego del internamiento, la captura y por supuesto los días primeros que está pasando el expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, el actual presidente brasileño Michel Temer ha subrayado que en su país se deben cumplir las leyes y respetar la Constitución. En una declaración interpretada como una alusión a la prisión dictada contra el exmandatario Lula da Silva, ha dicho Temer: algunos dicen que eso de cumplir la orden jurídica es relativo, pero se tiene que cumplir. Bueno, vamos a regresar al ámbito local. Reiteramos, dentro del marco de Parlaméricas 2018, tuvimos la oportunidad de conversar con numerosos parlamentarios y conocer de primera mano cómo caminan las investigaciones referidas a Lavallato en cada uno de sus países, conocer, digamos, el papel que están cumpliendo los procuradores y también, por supuesto, el sistema jurídico en cada uno de sus países. Tuvimos la oportunidad también de conversar con Guadalupe Valdés. Ella es exdiputada de la República Dominicana y embajadora de la FAO dentro de un programa de pobreza cero. Con ella conversamos largo y tendido acerca de cómo se está desarrollando el caso Lavallato en su país y nos contó cosas realmente interesantes. Vamos a escucharlas de inmediato aquí en Expediente Odebrecht. Entonces, en el caso de República Dominicana, estamos llevando un proceso de lucha contra la corrupción y la impunidad que por primera vez en los últimos 50 años ha tenido un proceso de participación muy activa de la ciudadanía, de organizaciones sociales, de organizaciones comunitarias contra la corrupción y la impunidad. Tenemos un proceso que involucra a 14 imputados en este momento que tienen medidas de coerción, donde hay exministros, hay 2 senadores, el vocero del partido de la oposición, también ex senadores que tienen un expediente abierto en este momento, como ya he indicado, por todo el tema de vinculación con el caso de Odebrecht. También se comenta que tenemos en el mes de junio la Procuraduría debe de plantear ya el expediente
para que puedan pasar a juicio de fondo estos 14 imputados. Quizá lo más interesante es que la ciudadanía se está empoderando y desde hace más de un año tiene todo un proceso de diversas participaciones que van desde acciones de marchas, pero también de educación a nivel de la ciudadanía sobre las causas de la corrupción y cómo cuando hay corrupción afecta y niega derechos a la ciudadanía en salud, educación, vivienda, trabajo y salarios justos. Conversábamos en otro bloque con una senadora de México y nos comentaba que uno de los escollos más importantes era precisamente que, por ejemplo, los fiscales son nombrados por el Ejecutivo, el presidente de la República, y a veces no cumplen, digamos, con su labor de una manera objetiva. ¿Cómo se está desenvolviendo, digamos, esta trilogía de poderes en República Dominicana contra la lucha a la corrupción? Sí, este es un tema que está en la agenda de República Dominicana, en el caso en nuestro país con el tema de la Procuraduría, porque justamente el Procurador de la República es nombrado por la Presidencia de la República, o sea, por el Poder Ejecutivo. Y por eso una de las demandas, de los reclamos que se está haciendo en Dominicana es la independencia del Poder Judicial, de los otros poderes del Estado y también de los partidos políticos, porque muchas veces el procurador en este caso fue miembro del comité central del partido que gobierna el país. Entonces tiene que haber una justicia independiente para que realmente se puedan tomar las medidas correspondientes de sancionar realmente cuando hay actos de corrupción. En cuanto a la experiencia chilena, creo que es una de las últimas que se han dado a conocer en las últimas horas de este evento, ¿ha podido usted sacar algunas conclusiones de algunos ponentes, por ejemplo, y llevarlas a República Dominicana para poder puestas por lo menos o presentadas como solución? Bueno, no solamente en el caso de Chile, creo que este encuentro de Parlamento abierto, donde hay parlamentarios que están trabajando en sus países en el tema de la lucha contra la corrupción, justamente permite hacer ese intercambio de experiencias para ver cómo podemos alimentar o retroalimentar lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros países. Es quizá uno de los aportes más importantes de Parlaméricas. Pero en el caso de Chile, que usted me preguntaba, tenemos, por ejemplo, que ellos han colocado ya una página virtual donde en esa plataforma se colocan todos los procesos y los marcos legales que se están impulsando en Chile, con una figura que es el senador virtual, para que la ciudadanía pueda opinar también sobre acciones que quisieran llevar a cabo desde el propio Parlamento. En el caso de Chile, tenemos que señalar que el senador Hernán Larraín, que era el que coordinaba el Parlamento Abierto, hoy ha sido nombrado ministro de Justicia de su país y ha colocado en la agenda, no solamente de Parlamérica, sino en toda la región, la importancia que nuestros congresos tengan una práctica ética, una práctica de probidad, que realmente haya rendición de cuentas, participación de la ciudadanía y que seamos congresos transparentes, porque esto contribuye al fortalecimiento de la institucionalidad y también de la democracia, una calidad de la democracia para que todos y todas podamos vivir en mejores condiciones y sobre todo en situaciones de paz en nuestros países. En el tema Odebrecht específicamente, digamos, algunos miembros o la Fiscalía de República Dominicana está trabajando de la mano con la Fiscalía de Brasil en coordinación a fin de poder, digamos, recabar algunos testimonios de Marcelo Odebrecht o de algún otro, digamos, personaje fuerte de esa empresa otrora fuerte en cuanto a construcción. Bueno, directamente
En este momento no, ya en un momento el Procurador de la República asistió a Brasil para obtener información, pero como la información que se está brindando con respecto al caso Odebrecht es una información que ya ha sido desclasificada también y que está llegando por diferentes vías, es un referente sumamente importante las declaraciones que se han estado dando, tanto en el caso de Odebrecht como en el caso de Lavallato, que también en República Dominicana es un expediente al cual se le está dando mucho seguimiento, porque ambos expedientes forman parte de la situación de corrupción que ha habido en mi país. Debo decir que una de las personas que recibió sobornos de Odebrecht, el señor Ángel Rondón, reconoció que había recibido 92 millones de dólares en sobornos para que se colocaran o se favoreciera a la empresa Odebrecht para realizar diferentes construcciones en nuestro país. Nosotros tenemos una ley contra el tema del soborno y por eso ellos están son imputados en este momento. Finalmente, ¿qué hacer contra la corrupción? Digamos, en Brasil, Lula da Silva está en la cárcel, falta una legislación mucho más fuerte, falta endurecimiento de penas, falta aplicar las leyes tal como se debería de repente. Y una pregunta final que se la ha hecho, digamos, mucha gente, muchas personas, muchos invitados a lo largo de este evento. ¿Hoy son mayores los escándalos que en el pasado o es que la tecnología nos ha permitido a través de las redes sociales, los medios de comunicación, conocer más de cerca y por supuesto con mayor detalle el tema de los escándalos por corrupción? Así es, anteriormente había casos de corrupción también, lo que pasa que en este momento cualquier caso puede ser denunciado por cualquier ciudadano y es quizás uno de los grandes aportes de la tecnología hoy día, que ya estas situaciones de corrupción, de impunidad, no son manejados como era antes por los que tenían el control de los medios de comunicación a nivel de la prensa escrita o de la televisión y la radio. Hoy cualquier ciudadano comprometido, responsable, tiene la posibilidad a través de un teléfono inteligente o de utilizar un internet comunitario de poder denunciar estos casos de corrupción. ¿Qué podemos hacer? Yo quisiera referirme a lo que ha sido el último ejemplo en la lucha contra la corrupción en América Latina y el Caribe, en las Américas, que ha sido el ejemplo de Perú, país en el que estamos en este momento, porque justamente el Congreso de la República del Perú tomó una medida que fue hacer una interpelación al presidente anterior y decir: usted cometió una falla, usted está involucrado en caso de corrupción, tiene que cesar como presidente de la República. Y la transición a el nuevo presidente de la República, que en ese momento era el vicepresidente, ha sido un proceso institucional. Eso es lo que necesitamos en los países de las Américas. Necesitamos congresos fuertes, institucionalmente sólidos, donde sus parlamentarios asuman el rol, la responsabilidad que les confiere el voto de los ciudadanos y las ciudadanas de defender los intereses de la nación, los intereses de la gente y sobre todo de la gente más pobre, que es la más afectada cuando hay casos de corrupción. Todo esto nos permitirá avanzar y es una estrategia fundamental el tema de la educación ciudadana, la educación a todas las personas, a los niños y a las niñas, de que hay derechos, hay deberes y que la corrupción es un flagelo que va contra todos y sobre todo contra la democracia y la paz en nuestros países. Ahí estaba la charla que sostuvimos con Guadalupe Valdés, exdiputada de República Dominicana y embajadora de la FAO. Con ella conversábamos precisamente del tema Lavallato y la investigación que se viene llevando o que está en curso en este momento en ese país centroamericano. Pues bien, vamos con más informaciones rápidamente referidas al escándalo Lavallato. La Sala Permanente de la Corte Suprema ha dejado al voto el pedido de extradición activa a Estados Unidos contra el empresario Gustavo Salazar Delgado
investigado por facilitar sus cuentas bancarias para recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht destinados al exgobernador cusqueño o del Cusco, Jorge Acurio Tito. Cabe destacar que Salazar Delgado es investigado por el presunto delito de lavado de activos y tiene una orden de prisión preventiva vigente dictada por el Poder Judicial. Muy bien, y luego de actualizar la información Lavallato aquí en nuestro medio, vamos rápidamente a ver una entrevista que pudimos realizarle al asambleísta ecuatoriano Guillermo Celi. Él nos cuenta cómo va, cómo camina la investigación Lavallato y por supuesto nos cuenta quiénes están presos, quiénes están investigados y lo que se viene en los próximos días, semanas y meses referidos a esta investigación. Nos comenta inclusive que el ex vicepresidente de ese país está actualmente tras las rejas. Vamos a ver entonces la conversación que tuvimos con Guillermo Celi, asambleísta ecuatoriano aquí en Expediente Odebrecht. En Ecuador hemos tomado medidas claras. Hoy día hay un vicepresidente, un ex vicepresidente, sentenciado por corrupción. Hemos censurado a un ex contralor del Estado y en este momento nos encontramos también en la próxima semana ya el juicio político al fiscal general de la Nación. Estamos haciendo un trabajo claro de fiscalización que signifique que esos 10 años del gobierno pasado, en los cuales lamentablemente el poder absoluto generó que todos los amigos, agnados y cognados de ese gobierno sean los que manejaban los órganos de control. Es eso lo que precisamente venimos a cambiar. Y estamos en esa etapa de transición en el Ecuador que permita generar una legislación desde el lado nuestro de la institución como tal de la Asamblea Nacional que nos dé lugar a que se controlen los fondos públicos y que ese dinero sea en beneficio de los más sencillos, de los más humildes del Ecuador. Sí, precisamente conversando sobre eso, permítanos conocer un poco la realidad. ¿Cómo se llevó a cabo este proceso de transición, del gobierno pasado a este gobierno y cuáles fueron los casos más sonados de corrupción en Ecuador? Bueno, considero que fundamentalmente el hecho de que hace 10 años se creara un organismo llamado Consejo de Participación Ciudadana, que era el organismo manejado por el expresidente Correa, en el cual los amigos, agnados, cognados, compadres, eran los que iban a funcionar y a ser las máximas autoridades de los órganos de control, Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, Superintendencias. Eso lo único que generó fue una coraza de impunidad, que lamentablemente lo que nos hizo generar fue pérdida de recursos, que algunos vivos se han llevado el santo y la limosna y tienen que no solamente ser sancionados, sino que devolver esos recursos para la gente en el Ecuador. Ahora bien, el 4 de febrero de este año se llevó a cabo una consulta popular para preguntarle a los ecuatorianos si queríamos ese cambio. Y 7 de cada 10 ecuatorianos estuvimos a favor del cambio. En mi caso, yo fui parte inclusive de la comisión que dimos ese amalgamiento, esa contextura final al mandato ciudadano. Y ese mandato ciudadano determinó que ese organismo llamado Consejo de Participación, que era el que designaba a todos los órganos de control, ahora a partir del próximo año sea electo por votación popular. Establecimos mecanismos muy claros en la legislación, como por ejemplo que quien quiera ser candidato a este organismo, que debe ser ciudadano y técnico, no puede ser de ninguna manera ni primo, ni hermano, ni suegro, ni cuñado, es decir, cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de ninguna autoridad electa por votación popular o de ninguna autoridad de alto rango jerárquico. ¿Con qué objetivo? De que no exista el compadrazgo, que no existan los compromisos. Y además pusimos una norma que es muy clara, que quienes salgan electos no podrán ser candidatos luego que concluyan sus funciones a ningún cargo de elección popular. ¿Con qué objetivo? Que no hagan política de un cargo ciudadano y técnico que es electo por votación. Es decir, eso fue producto de un gran análisis y de poder llevar a cabo con una consulta popular que los ecuatorianos tomemos una decisión y la hemos tomado. ¿Es popular en cuanto a cifras el Parlamento ecuatoriano, de cara a la vista del poblador de a pie? Bueno, los parlamentos en el mundo siempre tienen complicaciones en la vista hacia los ciudadanos. En el caso nuestro, mantenemos niveles que son superiores a los históricos, lo cual es positivo,
pero no nos podemos quedar cruzados de brazos. La mejor forma es darle esa legitimidad a un parlamento que significa la representación de los ciudadanos, y la mejor forma de hacerlo, de permanecer y de subir esos niveles de credibilidad es cumpliendo con los ciudadanos, convirtiendo al Parlamento ecuatoriano en el mejor aliado de la familia ecuatoriana, para lo cual, en mi caso particular y de muchos legisladores, hacemos un permanente contacto territorial, ciudadano, con la gente, escuchando. Y en estos temas estamos encargados de crear una agenda legislativa. Inclusive fui yo el asambleísta que en el mes de enero propuso una agenda legislativa para el presente y el futuro del Ecuador, con 4 temas fundamentales. Primero, empleo, apoyo al emprendimiento, lucha frontal contra la corrupción, tutela y cuidado de nuestros hijos, que lamentablemente en el Ecuador se dieron en el periodo pasado violaciones, atentados al pudor de nuestros niños en escuelas y colegios de la función o regentados por el Estado, y no se denunció de manera ágil cuando los protocolos internacionales señalan que debe denunciarse inmediatamente. Quien estuvo de ministro de Educación más bien se quedó callado y no lo hizo. Es decir, estos 4 elementos, más el día de hoy el tema de seguridad nacional, son fundamentales dentro de la agenda legislativa. Tenemos un problema en la frontera norte con Colombia, donde durante 10 años no se cuidó nuestra frontera. Hoy día tenemos 3 ecuatorianos, colegas de ustedes, periodistas del diario El Comercio secuestrados. Y yo aquí en Parlaméricas he dicho que necesitamos tener una ayuda conjunta y una colaboración de Parlaméricas con el Estado ecuatoriano y con el Estado colombiano para luchar en contra del narcoterrorismo. No podemos permitir y no nos van a amedrentar ni a atemorizar quienes pretenden entrar al Ecuador producto de una falta de acción durante 10 años. Ahora, el gobierno del correísmo, del expresidente Correa, generó un organismo que se llamaba la SENAIN, Secretaría Nacional de Inteligencia, que lo único que se dedicó fue a perseguir a nosotros, a los opositores del gobierno de Correa, y no un servicio de inteligencia para cuidar la frontera norte y atacar más bien al narcoterrorismo que no penetra al Ecuador. Ahora el presidente, luego de un gran diálogo que hemos emprendido desde el Parlamento y obviamente el presidente de la República, vamos a reformar la Ley de Seguridad Nacional para que ese organismo esté dentro del marco y dentro del mando jerárquico del Ejército Nacional y de la Policía, como tiene que ser, y cuidarnos a nosotros, a todos los ecuatorianos, y no ser un mecanismo de persecución. Miren, en el Ecuador se dieron cosas terribles, lamentablemente pasó, y esto significa, en caso nuestro, yo soy parte de un movimiento que se llama SUMA, un movimiento nuevo de 5 años. El alcalde de Quito es de SUMA, Mauricio Rodas, y eso ha significado que este movimiento nuevo de jóvenes, en su mayoría, que le perdimos el miedo de ingresar a la política. Y en esto quiero decirles, darles un mensaje. Gandhi decía que lo más malo de las cosas malas de la gente mala es la indiferencia de la gente buena. Nosotros rompimos ese paradigma. Éramos parte de la academia, teníamos nuestro ejercicio profesional, en mi caso yo soy doctor en jurisprudencia, soy abogado, y dejamos eso que nos apasiona, nuestra profesión, nuestra academia, por entrar al servicio público. Y aquí estamos, dándole frente, más allá de que en la década pasada fue un momento muy difícil para todos nosotros, de persecución, de impedir que participemos electoralmente hasta que lo logramos. Y bueno, estamos acá sirviendo al país, en mi caso a Ecuador, y también a la gran nación que es América. Qué gusto de estar aquí con ustedes en Perú, de poderme relacionar con todos mis colegas legisladores y sacar buenas experiencias de otros países, y eso es lo que se quiere. Hace unas semanas también Perú atravesó uno de los momentos más difíciles, una crisis presidencial terrible que acabó con la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Esto para algunos, digamos, en su momento era la debacle de la clase política en nuestro país. Sin embargo, el Parlamento, el Congreso de la República salió vigorizado de este episodio. ¿Cómo se vio en Ecuador este tema? Bueno, considero de que hechos delicados como ha habido el hermano país del Perú en torno a este relevo del mando presidencial, en el cual ahora el presidente Vizcarra ha asumido la presidencia hace pocos días, hace pocas semanas. Yo considero que fue un fortalecimiento del Parlamento, por supuesto que sí, porque el Parlamento peruano, dentro del marco democrático y de la sucesión presidencial, optó por luchar contra la corrupción y tomar un relevo dentro del marco de la sucesión presidencial. Nosotros en el Ecuador tomamos una misma decisión hace poquísimos meses con el caso del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, que fue cesado en la Asamblea Nacional, producto de que llevaba más de 90 días detenido y el Ecuador no podía seguir así. Luego después se lo sentenció a 6 años por corrupción. En ese sentido, el Parlamento ecuatoriano, y en este caso ahora el Parlamento peruano, con el caso específico, tomó una acción que debía realizarla.
lo más importante en nuestros países es que la democracia se mantenga, es que la democracia tiene que ser la principal arma de los ciudadanos en participación ciudadana, en la toma y de relevo en estos casos, que lamentablemente en nuestra región ha pasado por hechos de corrupción. Por eso estamos aquí en Parlaméricas, para fortalecer los congresos abiertos, los congresos participativos, los congresos donde la ciudadanía tenga una interacción, donde la ciudadanía pueda denunciar sin temor a que lo puedan perseguir, como lamentablemente pasaba en los 10 años últimos del expresidente Correa, en mi caso de mi país, de Ecuador. Así que eso es positivo, de poder establecer códigos de ética dentro de los parlamentos que permitan de esa manera fortalecer el blindaje en contra de la corrupción y generar una mano extendida siempre a los más sencillos y a los más humildes de la patria, que son los ciudadanos. Gracias amigos por permanecer con nosotros. Esto es Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión, un programa que se emite todos los lunes en estreno y por supuesto también a lo largo de la programación toda la semana. También tenemos, les comento, un microprograma, un microinformativo que los mantiene al día permanentemente, actualiza la información referida al caso Lavallato, no solamente en nuestro país, sino también en la región. Recordemos que aquí en el Perú, la Comisión Lavallato del Congreso de la República sigue de cerca todas y cada una de estas movidas que se llevaron a cabo y que por supuesto involucra a altos funcionarios de gobiernos anteriores y por supuesto también a empresarios, quienes algunos de ellos se encuentran tras las rejas. Todos los detalles los tiene aquí en Expediente Odebrecht. Y les decía hace unos momentos que tuvimos la oportunidad de conversar con varios parlamentarios de diferentes países y por supuesto dialogar con ellos y recoger de primera mano cuál es la situación actual de las investigaciones referidas a Lavallato en cada uno de sus países. Pues bien, uno de ellos fue el senador mexicano Antonio Olvera. Él nos comentó, nos refirió y por supuesto conversó con nosotros largo y tendido referida a esta investigación Lavallato y nos contó precisamente que él confía en la justicia de ese país, que en ese momento la Procuraduría se encuentra recogiendo, recabando todas las pruebas y que muy pronto va a haber muchas sorpresas en ese país. Vamos a ver entonces la entrevista que le realizamos a José Antonio Olvera, senador mexicano, aquí en Expediente Odebrecht. Efectivamente, bueno, el tema no ha sido presentado ante las instancias correspondientes. En el momento en que ese asunto llegue a la Procuraduría tendrá que atenderse como la ley lo indica, ¿no? Entonces, en el momento en que eso suceda, yo tengo la certeza de que la Procuraduría, el fiscal, tendrá que actuar en consecuencia. En otros aspectos, dentro de Parlaméricas 2018, ¿qué otros aspectos, qué otros puntos le han llamado la atención? Porque de hecho es un foro en el que se recogen experiencias, testimonios, realidades que se pueden, plasmar en sus propios países. Bueno, el tema del Parlamento abierto, yo creo que es importante que primero logremos identificar las organizaciones de la sociedad civil para que éstas legitimen su participación, que realmente representen a la sociedad civil y por otra parte que los parlamentos produzcan la materia prima que es la información y enseguida la facilidad para acceder a esta información. En nuestro país, en México, toda la información, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, se sube a una plataforma. Usted, cualquier ciudadano, puede acceder a la plataforma y conocer la información de sus manejos financieros y el manejo legislativo. Entonces, es importante que identifiquemos cuáles organizaciones representan de manera legítima a la sociedad civil y cómo le hacemos llegar la información y cómo le facilitamos el acceso a esa información. Entonces, este es un tema importante para nosotros, el que la sociedad civil pueda acceder fácilmente a una plataforma amigable que de manera muy sencilla pueda obtener la información del Parlamento, de todo lo que ocurre, sus manejos financieros, cuánto gana un legislador, cuánto gana un senador, cuánto gana un diputado, cuánto se gasta en los servicios propios de la función. Entonces es importante que tengamos esto, canales rápidos, amigables y que tengamos la información en plataformas muy accesibles.
transparentar la gestión. Transparentar la gestión, efectivamente. Ahora, otro punto también que preocupa a muchos es el referido, digamos, a las leyes de lucha contra la corrupción. ¿Son muy débiles, muy dóciles, muy endebles las leyes? ¿O hay que endurecerlas? ¿O de repente es que el ciudadano de a pie no toma conciencia real de lo que es la corrupción? Porque corrupción hay en altos funcionarios, pero también hay un policía, digamos, o un funcionario, digamos, de bajo rango que también está involucrado en actos de corrupción, o sea, a todo nivel, digamos. ¿Cómo luchar contra esto? Es un tema de cultura. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar con la cultura en contra de la corrupción desde la educación primaria. Entonces, ese es un asunto. Y el otro es el marco jurídico. Hay que endurecer lo necesario, lo que se requiera para poder castigar la corrupción. Y también tener mecanismos de prevención. Hay que anticiparnos a los hechos de la corrupción. Y en esto tenemos que también reconocer que se involucre a todos los sectores de la población. No tan solo a quien está en el gobierno, sino también a la iniciativa privada. Entonces tenemos que impulsar una cultura de la legalidad y en esto tenemos que involucrar al sector privado y al sector público, pero también tenemos que impulsar desde las aulas, desde las organizaciones de la sociedad civil, impulsar la cultura de la legalidad y la cultura del derecho. México ha sido golpeado y sigue siendo golpeado por una ola delincuencial de magnitudes, por lo menos es lo que podemos apreciar a través de los medios de comunicación. ¿Cómo el Parlamento, digamos, mexicano viene trabajando en ese aspecto? Bueno, este es un tema que tenemos que revisar también a fondo porque no basta mejorar la fuerza pública, sino que hay que buscar la manera también de establecer el marco jurídico que nos permita disminuir los índices de la delincuencia y del crimen organizado. En ese sentido, yo creo que es importante que se puedan plantear mecanismos de prevención, mecanismos también de castigo y también mecanismos para seguir la pista de los recursos. O sea, ¿a dónde va ese dinero del crimen organizado? ¿A dónde va a dar? Hay que seguirle la pista, cerrarle la válvula al medio financiero, al camino, la ruta del dinero. Y en eso tenemos que pensar también en los llamados paraísos fiscales, que luego son paraísos para recibir recursos procedentes del crimen organizado. Entonces tiene que verse en varias aristas. Primero, la fuerza de la seguridad pública, mejorarla, implementar programas de seguridad pública, programas de prevención y también programas de investigación que nos lleven a dónde están los recursos procedentes de manera ilícita, en dónde están esos recursos, en qué se invierten. Hay que seguir la pista de los recursos. La gestión del presidente norteamericano Donald Trump ha dicho muchas veces que uno de los problemas para poder, digamos, hacer el tan mencionado y promocionado muro entre Estados Unidos y México es el tema de corrupción. Precisamente esto lo achaca el tema de los cárteles de droga que funcionan o operan a través de México o en México. ¿Cómo se está tomando usted como parte del legislativo en México? ¿Cuál es su opinión, su criterio? ¿Cuál es el sentir del mexicano de a pie respecto a esto? Bueno, en primer lugar, el muro ya existía, ¿eh? El muro no lo está construyendo el señor Trump. Ya tiene decenas de años que se inició la construcción del muro. Fue un elemento mediático en su campaña el utilizar que iba a construir un muro. Fue una estrategia mediática de mercadotecnia política. El muro ya existía, ¿eh? Entonces Bush lo creció y ahora lo está creciendo Trump. Entonces es mentira que él vaya a construir un muro porque el muro ya estaba. Punto número uno. Siguiente punto, bueno, lamentablemente Estados Unidos tiene un mercado de consumo de droga grandísimo. Si no hubiera ese mercado, yo creo que no hubiera tantos consumidores ni tanto servicio del narcotráfico hacia Estados Unidos. Luego, por otra parte, pues resulta que en Estados Unidos no hay capos, allá no hay cárteles de la droga, nada más en México.
Bueno, y toda esa droga que se consume en Estados Unidos, ¿quién la distribuye? ¿Quién se beneficia con eso? Es un problema que tenemos que compartir y que el señor Trump debe de estar consciente que no es un problema de México exclusivamente, es un problema de ambos países, ¿verdad? Y tenemos que trabajar de manera coordinada. Somos vecinos y tenemos que trabajar de manera coordinada para cuidar a ambos lados de la frontera. No es bueno distanciarse, se ha distanciado de Canadá, se distancia de América Latina, no está en la cumbre. Bueno, viene Pence, pero no sabemos exactamente cuál va a ser, digamos, la repercusión de esto hacia el propio presidente Trump. Yo creo que el presidente Trump es pasajero. Nuestra relación con Estados Unidos va a ser permanente. Y tenemos confianza en que nuestra relación comercial se consolide con la revisión del Tratado de Libre Comercio. Es un tratado que ya tiene más de 20 años, tiene que actualizarse. Eso sí, tenemos que actualizarlo, pero no creo yo que se pueda cortar de tajo esa relación comercial. Entonces tenemos que vernos como buenos vecinos, construir acuerdos entre Estados Unidos y México en el ámbito comercial, en el ámbito de seguridad nacional y en el ámbito de la migración. Son 3 temas, el económico o comercial, el migrante y el de seguridad nacional. Entonces son 3 temas en los que tenemos que compartir y luchar porque nos vaya bien a los 2 países. Bien amigos, hasta aquí Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un programa especial de 1 hora de duración, a través de la cual hemos presentado las entrevistas realizadas hace unos días nada más con diversos parlamentarios, con quienes tuvimos la oportunidad de conversar en el marco de el Parlamérica 2018 y recoger de ellos, digamos, la realidad de cada uno de sus países y cómo se viene llevando a cabo la investigación referida a Lavallato. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Nos reencontramos en cualquier momento con información actualizada en cualquiera de nuestros microprogramas o avances informativos Lavallato y por supuesto también toda la información de este grupo de trabajo que está, digamos, tratando de recoger toda una investigación, de realizar todo un trabajo respecto a este mega escándalo que involucra a más de 12 países en todo el planeta. Nos reencontramos entonces en cualquier momento, amigos. Hasta aquí, Expediente Odebrecht, como siempre a través de Congreso Televisión. Que estén bien. Hasta la próxima.